3.500 vas a tener que llenar por 4. Hola, señorita. ¿Me va a presentar o empiezo directo? Sí, le preguntaba si me va a presentar o ya empiezo de frente. ¿Me escuchas? Sí, de frente empiezo. ¿Cómo haces una presentación siempre? No, por eso te preguntaba. Ya, voy a empezar entonces. Buenas tardes con todos. ¿Me pueden confirmar si logran escuchar mi voz? Sí se escucha muy bien, profesora. Sí se escucha, doctora. Ok. Se escucha, Buenas doctora, tardes. perfecto. Ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Madeleine López Inostroza y el día de hoy vamos a hablar un tema bastante importante como la enfermedad pulmonar después de tener un episodio de tuberculosis. Muchos los han englobado dentro de una enfermedad obstructiva crónica, pero, sin embargo, ahora desde el 2021, ya con el consenso desde el 2023, se sabe que es una enfermedad propiamente que tiene propias características, que tiene una propia fisiología, patología y que desarrolla nuevas consecuencias. No nuevas enfermedades, pero sí consecuencias propias de una tuberculosis, propias de tener previamente tuberculosis de pulmón. Entonces, al ser un tema nuevo, porque antes se llamaba secuela pulmonar por tuberculosis, ahora se llama enfermedad pulmonar post o posterior a tener tuberculosis. Muy bien. En esta exposición declaro que no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta ponencia. Entonces, el nuevo término es enfermedad pulmonar post-tuberculosis. ¿Qué significa esto? Es la evidencia de una anomalía o alteración respiratoria de manera crónica. Es decir, el paciente, si es un paciente sensible, ha culminado sus 6 meses de tratamiento. Posterior a estos 6 meses de tratamiento, el paciente puede presentar síntomas y una enfermedad posterior a la tuberculosis, ¿no? Que se asumen o que se manifiestan como consecuencia de haber tenido tuberculosis. Muy bien. Ahí existen muchísimos tipos de definiciones, pero el concepto es el mismo. Un trastorno pulmonar crónico posterior a tuberculosis pulmonar debido al daño pulmonar residual, irreversible. Una vez que se daña el pulmón, no va a mejorar, provocando una pérdida de la función pulmonar que se evidencia en una imagen torácica, ya sea ecografía, radiografía, tomografía, resonancia y además en una prueba funcional. Por ejemplo, espirometría. ¿Qué otras pruebas funcionales tenemos? DELCO. ¿Qué otras pruebas funcionales tenemos? La caminata de 6 segundos. Muy bien. Otra definición.
Se dice que son los cambios anatómicos y fisiopatológicos en el tórax que son secundarios o posteriores a una complicación propia de haber tenido tuberculosis pulmonar, ya sea primaria, por ejemplo, que es en los niños, o secundaria, que se manifiesta en los adultos, incluso después de complementar el tratamiento y una curación, es decir, en los cultivos de los BKs de esputo son negativos. A pesar de eso, posterior a un tiempo, puede presentar una enfermedad pulmonar. Entonces, este daño, ¿cómo se manifiesta? Con una disminución de la función pulmonar, que puede variar desde una anomalía menor, teniendo disnea, lo que aumenta el riesgo de una muerte por origen respiratorio. Entonces encontré un artículo muy bonito en el cual es de Pakistán, del 2020, en el cual ellos hicieron un estudio de 155 pacientes, de los cuales de los 155 pacientes en un transcurso de 15 años, solamente 11 nunca hicieron una secuela o una enfermedad pulmonar posterior a la tuberculosis. Pero en cambio, 144, es decir, el 91% hicieron alguna enfermedad posterior, alguna secuela, ya sea parenquimatosa o pleural. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el origen de todo este proceso de tener tuberculosis y luego hacer una enfermedad? Es una explicación muy linda que todo se origina de la respuesta inmune de la propia persona. Entonces, la respuesta inmune de la propia persona primero empieza con la activación y migración de los macrófagos alveolares, que son las células que encapsulan, que captan al Mycobacterium tuberculosis y produce muerte de esta célula dentro de la micobacteria, que esto se llama apoptosis. Entonces, esta activación y migración del macrófago, sumado al reclutamiento de neutrófilos, monocitos, células B, células linfoides innatas, TH1, TH11 y C, células 7 o T y CD8, hacen que estos dos juntos migren desde el espacio alveolar al parénquima pulmonar. Entonces se forma el granuloma. ¿Qué es el granuloma? Es el conjunto de las células de respuesta inmune, es decir, macrófagos, neutrófilos, monocitos, células B, células linfoides innatas, célula T, CD8, todos con células epiteliales, con músculo liso, que engloba al micobacterio y que permite que se quede dentro y que no se esparza y produzca la enfermedad de tuberculosis. Pero el problema es cuando este granuloma se rompe y al romperse se libera la tuberculosis, se libera el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, al liberarse este Mycobacterium, es decir, al vencer a la respuesta inmune de la persona, del paciente, se produce la enfermedad, la tuberculosis pulmonar. Una vez que este paciente que ya ha tenido la enfermedad ha sido diagnosticado, ha recibido tratamiento según la sensibilidad del paciente, que puede ser sensible a los fármacos 6 meses, monoresistente 9 meses, multidrogo resistente 6 meses, XDR, pre-XDR, va a depender. Entonces, después del tiempo que el paciente ha recibido tratamiento, el paciente empieza ya una fase de enfermedad post-infección de tuberculosis. Entonces, aquí viene lo más importante. ¿Cómo se produce esta enfermedad después de tener tuberculosis? Pero esta se debe también a ciertas sustancias, a mediadores inflamatorios como las proteasas, citoquinas. ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que produce? Produce de que, por ejemplo, los granulomas caseificantes que se encuentran en el parénquima pulmonar, la licuefacción propia del tejido, la formación de cavidades, todas estas hallazgos que se encuentran va a producir cambios anatómicos
permanentes en el pulmón. Por eso son irreversibles. Ese es el gran detalle. Es decir, lo que me deja ya los cambios en el pulmón por la tuberculosis, una vez que se originan, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué es lo que me produce? Alteración broncovascular del parénquima, bronquiectasias, bandas fibróticas cicatriciales. ¿Y qué es lo que origina todas estas cosas? Disminución de la capacidad pulmonar total, incremento de infecciones pulmonares. Este incremento de infecciones pulmonares me distorsiona la vía aérea. Esta distorsión de la vía aérea hace que se hipertrofie, se hiperplasia tanto las glándulas productoras de moco como el músculo liso. Y por lo tanto, reduce o disminuye el calibre de las vías respiratorias. Entonces, ahora que ya sabemos la explicación, vamos al gráfico que es mucho más didáctico para explicar. Entonces, nosotros tenemos el pulmón, tenemos los alvéolos, y dentro de los alvéolos nosotros tenemos los macrófagos. Dentro del parénquima pulmonar tenemos los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares captan al micobacterio, lo engloban y está dentro el micobacterio. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo responden? Hacen una migración. Sacan del parénquima alveolar, lo sacan del parénquima alveolar, lo sacan al parénquima pulmonar. Y esto estimula ciertas sustancias, mediadores químicos, estimula ¿para qué? Para que se produzca la apoptosis, ¿no? Una vez que está aquí adentro, se produce la apoptosis y esta apoptosis hace que se estimule y se forme el granuloma. ¿Cuál es el problema? Cuando en el parénquima pulmonar el granuloma se rompe por algún motivo. ¿Cuáles son los motivos? Disminución de la inmunidad. Por ejemplo, puede tener el paciente VIH, tiene cáncer, inmunosenescencia, un adulto mayor, más de 65 años de edad. Alguna otra razón, por ejemplo, el paciente tiene artritis reumatoide, lupus, entonces él está tomando corticoides. Cualquier motivo de estos hace de que se rompa el granuloma y se active la enfermedad. Pero una vez que ya se activó la enfermedad, se le da tratamiento y el paciente, tenemos diferentes condiciones de egreso, ¿no? Como una de ellas es curado, tratamiento completo, fallecido, dado de alta nada más, abandono. Entonces, el paciente, si se ha curado, hay una gran probabilidad que haga una secuela. Por ejemplo, un 90% que haga una secuela y un 10% que no tenga una enfermedad pulmonar después de la tuberculosis. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Que lo más importante es el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente que puede tener una enfermedad pulmonar después de tuberculosis? Lo primero es la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es preguntarle al paciente, conversar con él, tener sus resultados, ¿no? Su tarjeta de control, decirle cuándo ha tenido tuberculosis, qué fecha, cuánto tiempo recibió tratamiento, la sensibilidad a los fármacos y su condición de egreso. Conversar con el paciente, preguntarle si ha hecho nuevamente una recaída, si el paciente, ¿qué más? Si el paciente tiene un hermano familiar, otra persona en el trabajo, un amigo, un vecino que tiene tuberculosis. Es decir, saber cuánta exposición cercana tiene él mismo. Sabemos que Perú es un país endémico, que tenemos 13 millones de personas que tienen tuberculosis, que fallecen 2 personas cada 10 minutos por tuberculosis. Sabemos eso. Entonces, hay un alto riesgo de que la población peruana tenga tuberculosis o si no, ya no lo ha tenido antes, pero que tenga ahora. Los países más frecuentes tenemos de Sudamérica, es Perú, de Europa, de Asia, tenemos a India, Pakistán, Kuwait, ¿no? Entonces, diferentes países. Incluso en Estados Unidos también hay tuberculosis. ¿En qué lugar se concentra más? Es en Miami, ¿no? Como lo reportan varios hospitales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en Miami? Porque hay mayor
inmigración, ¿no? Migración de personas latinas de Sudamérica que tienen la enfermedad o que tienen una infección tuberculosa latente y hacen la enfermedad a posteriori. ¿Me logran escuchar? Perdonen, quería estar seguras. Hola. No sé si alguien me puede confirmar Sí, si me doctora, escucha. sí se escucha. Se escucha, doctora. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, primero, lo más importante siempre es conversar con el paciente. Cuando tú tienes una idea clara de lo que el paciente presenta, su historial, todo su pasado, tú vas a saber tomar una buena decisión. Entonces, en el examen físico nosotros lo auscultamos, lo evaluamos y además le solicitamos imágenes para corroborar de que tenga una nueva lesión que no haya tenido en el pasado. Cuando el paciente tiene tuberculosis, de repente hay alguna persona aquí que ha tenido tuberculosis, sabe que le pedimos una radiografía de tórax de inicio, antes de iniciar el tratamiento, si es sensible, y luego, posterior a terminar el tratamiento, una radiografía de tórax después, al alta. Entonces, nosotros ya tenemos ese bagaje, esa información de cómo salió su pulmón al egreso. Por eso es muy importante tomarle la imagen. Y luego, por ejemplo, yo siempre les digo, tómale una foto porque no sabemos cómo va a llegar tu pulmón de aquí a 5, 6, 10 años, 20 años, ¿no? Pero ya esa radiografía me sirve de referencia a futuro, a futuro. Por eso es importante tenerla. Entonces, la imagen me va a corroborar de que tenga una lesión que sea por tuberculosis. Por eso es que aquí hay que hacer una gran diferencia. Que sea por una secuela de la tuberculosis y que no sea por una nueva enfermedad. El paciente puede tener una nueva enfermedad. Obviamente sí. Es decir, ha tenido tuberculosis, puede hacer un micetoma, una alteración y además puede hacer otra lesión. Por ejemplo, puede hacer un cáncer, puede tener un tumor, ¿no? Entonces, un tumor en el parénquima pulmonar propio del mismo pulmón. Puede tener, claro que sí, pero esa ya vendría a ser una nueva enfermedad, no una secuela de tuberculosis. Muy bien. Entonces, lo más importante se resume en este cuadro. Las complicaciones que puede tener un paciente después de tener tuberculosis se van a originar de 5 maneras. Por ejemplo, cuando afecta el parénquima, las vías respiratorias, la pleura, la pared pleural, la pared torácica a nivel vascular y a nivel mediastínico. Entonces, a nivel pleural tenemos el tuberculoma, el nivel parenquimal tenemos el tuberculoma, la cavidad de paredes delgadas, el colapso de la cicatrización, aspergiloma, hasta llegar a un cáncer broncogénico. Entonces, vamos a desarrollar una por una de estas citadas y vamos a ver también su tratamiento. ¿Por qué? Porque cada secuela o cada enfermedad posterior a tener tuberculosis, el tratamiento es individualizado. No se trata a ningún paciente de la misma manera, no se puede tratar. Entonces, por eso es importante ver a cada enfermedad individual. Vamos a ver ahora mismo. Entonces, vamos a recapitular. Con respecto a la alteración del parénquima pulmonar, afecta de diferentes maneras, 5 maneras, por ejemplo. Tenemos el tuberculoma, la cavidad de paredes delgadas, el colapso de la cicatrización, el asperginoma y el carcinoma broncogénico. Entonces, ¿qué es el tuberculoma? El tuberculoma es una lesión en el parénquima pulmonar en el cual el paciente puede presentar densidades redondeadas del tejido blanco. Entonces, ¿es difícil ver una radiografía de tórax? Sí, es muy difícil. Más que todo se visualizan en una tomografía. Este tuberculoma puede ser solitario, es decir, una sola lesión, o múltiple, es decir, muchas de ellas, con diferente rango de tamaño, desde algunos milímetros hasta 4 centímetros. Entonces, son aquellas lesiones, como se pueden evidenciar aquí en la radiografía, en la tomografía,
que presentan márgenes lisos como una calcificación. Por ejemplo, en esta imagen es una tomografía con contraste endovenoso. La ventana pulmonar y mediastínica, se ve el tuberculoma en el lóbulo superior izquierdo. Es esta lesión redondeada que se ve como blanca y se ve como una radioopacidad, ¿no? Muy bien. Con respecto a la lesión de la cavidad de la pared delgada, bueno, voy a mencionar su tratamiento de una vez. Con respecto al tuberculoma, generalmente no se trata a menos que el paciente haga hemoptisis, es decir, sangrado por la boca, que tenga mucha lesión y en el cual el tratamiento vendría a ser quirúrgico, pero generalmente como son pequeños solamente se observa. La cavidad de la pared delgada. Entonces, en esta se puede observar tanto en una tuberculosis activa como latente la pared de la cavidad crónica y esta va a variar desde 1 milímetro a 1 centímetro de grosor y puede ser lisa, puede ser difícil de distinguir las cavidades verdaderas de las bulas, los quistes y los neumatoceles. Entonces, en esta tomografía lo que se evidencia en la ventana se ven los quistes bilaterales con el quiste de la pared delgada más grande en el lóbulo superior. Aquí no se puede ver el cursor, pero lo estoy señalando. No sé si pueden evidenciar esa lesión redondeada con una capa o una pared delgada, ¿no? Está en el lóbulo superior derecho. Muy bien. Ahora, el colapso de la cicatrización. ¿Por qué se produce? Porque resulta de una combinación de la afectación parenquimatosa y de las vías respiratorias. Es decir, se afecta tanto el parénquima del pulmón como la vía respiratoria, como los bronquios, ¿no? Parte o la totalidad del pulmón se destruye por completo. Y además de esta destrucción, se cavita. ¿Qué quiere decir cavitación? Se hace un hueco que puede derivar en una fibrosis debilitante, que se observa como resultado final de una tuberculosis, ya sea primaria o secundaria. Además, se observa una destrucción del alveolo con pérdida de su volumen, tanto del volumen pulmonar y un desplazamiento mediastínico. Ipsilateral, es decir, hacia el lado de la lesión. Hacia el lado de la lesión. Con mayor frecuencia siempre es unilateral y una vez que se destruye este pulmón, es difícil descartar una enfermedad activa. Es decir, porque parece que el paciente tuviera un nuevo episodio de tuberculosis, pero en realidad es un colapso de la cicatrización. A eso se refiere. Entonces, en esta imagen se ve claramente la pérdida del volumen pulmonar en el área del hemitórax izquierdo y muchas lesiones quísticas, es decir, estas lesiones redondeadas negras que se pueden evidenciar como una radiolucidez, ¿no? En el pulmón izquierdo y además el desplazamiento hacia el mismo lado de la lesión. Entonces, aquí hay un colapso del pulmón por una cicatrización del pulmón izquierdo. Muy bien, ahora vamos a ver el aspergiloma. ¿Qué es el aspergiloma? El aspergiloma nosotros constantemente estamos respirando un hongo que se llama Aspergillus fumigatus. Hay diferentes tipos de aspergillus, pero el nigris y tal, pero el más frecuente que forma aspergiloma es el fumigatus. Entonces, este aspergiloma fumigatus, uno está constantemente respirándolo, pero no nos enferma, no hace una enfermedad, no forma nada, pero sí forma en donde hay una cicatriz del pulmón. Es decir, el paciente ha tenido, supongamos, tuberculosis y la afectación ha sido en el lóbulo superior derecho. Allí en ese lóbulo superior derecho se ha formado una cicatriz donde ha estado alojado previamente el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como ya encuentra esa lesión, ese hongo que se llama Aspergillus fumigatus, el más frecuente, se aloja en ese lugar.
formando una cavidad que empieza a crecer. Entonces, y estas colonizan nuevos microorganismos y a esto se le llama bola fúngica. Si ustedes lo pueden observar o apreciar, es como un círculo, como un ovillo, muchos le dicen en la bibliografía, es como un ovillo céntrico. Entonces, y tiene un signo muy característico que se llama signo de la media luna aérea. ¿Por qué media luna aérea? Porque dentro de este ovillo se ve una cavidad y tiene aire, y el aire se ve color negro, es decir, radiolúcido. Entonces, ahora, si nosotros queremos distinguir si es un aspergiloma de un tumor o de otro tipo de lesión, el aspergillus, esta bola fúngica, se mueve. Entonces, si nosotros tomamos una radiografía de pie, vemos la posición del aspergillus. Si lo tomamos de acostado, se ve que hay un cambio en la posición, según la posición corporal del paciente en la imagen. Ahora, el paciente generalmente no tiene síntomas al tener el aspergiloma, pero si es que presentara síntomas, el síntoma más frecuente es el sangrado, que se llama hemoptisis. Entonces, este sangrado hace que el paciente disminuya su calidad de vida, presente tos. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente le damos tratamiento antifúngico, itraconazol es lo más usado, o voriconazol. Casi no deseamos usar voriconazol porque tiene más reacciones adversas con respecto a cambios de electrolitos y QT. Entonces, ¿y qué más hacemos con este paciente? Recibe tratamiento por 6 meses y luego se solicita una evaluación por cirugía de tórax y también es manejo quirúrgico. Se hace una resección de esa área. Muy bien. La siguiente patología es carcinoma broncogénico. Es muy poco frecuente. También se le llama cáncer en una cicatriz, ¿no? SCAR. Entonces, ¿qué significa? Después de tener por tuberculosis una cicatriz, puede aparecer una lesión, ¿no? Por una reactivación de la tuberculosis debido a la inmunosupresión del paciente. Entonces, ¿cómo se evidencia en una imagen? Se evidencia como una masa de tejido, si ustedes pueden ver, parece que tuviera allí una lesión tipo tumor, pero es una masa de tejido blando con realce anormal que puede presentarse sobre el fondo de cambios tuberculosos previos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, en esta imagen es una ventana mediastínica y parece una masa iliar infraderecha, es decir, en el lado derecho, espiculada, es decir, que tiene bordes espiculados, como si fuera las puntas de una estrella de mar, con realce anormal, con puntos de calcificación y colapso adyacente, ¿no? Este paciente, por ejemplo, el de la imagen, recibió tratamiento por 5 años y ahora tiene un carcinoma broncogénico. ¿Qué significa carcinoma? Un cáncer, ¿no? Pero de origen broncogénico, es decir, bronquial, y que se confirma por una biopsia. Y generalmente se hace una biopsia por broncoscopía. Vamos ahora a enfermedades de la vía respiratoria, es decir, la parte bronquial. A la cabeza, bronquiectasias. ¿Qué es la bronquiectasia? La bronquiectasia es la dilatación anormal y permanente del bronquio. También tenemos la estenosis traqueobronquial y la bronquiolitiasis. Vamos a empezar por la bronquiectasia. Entonces, la bronquiectasia es un hallazgo el más frecuente en un paciente que ha tenido tuberculosis y se produce porque hay una destrucción a nivel bronquial. Su nombre lo dice, bronquiectasias, bronquio, a nivel bronquial, bronquiectasias. Y lo malo es que es irreversible. El paciente siempre va a tener tos, y generalmente como se estimulan las células, las glándulas mucosas que producen moco, el paciente tiene tos con expectoración. Pero es blanco, el moco es blanco. Entonces, yo siempre les explico a mis pacientes que tienen bronquiectasia.
La tos con flema blanca, la tos con moco que tienes, eso va a ser normal, parte de tu vida. El problema es cuando esa tos con flema es verde o amarilla. Allí se indica que ya se infectó. Entonces, si además de eso está asociado con que con fiebre, malestar general, el paciente ya no quiere comer, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor, entonces asociado a estos síntomas, el paciente puede tener ya una infección de las bronquiectasias, ¿no? Entonces, generalmente las bronquiectasias se localizan en el lóbulo superior y generalmente en el lado derecho, porque es el lado más frecuente donde se produce la tuberculosis. En esta imagen, por ejemplo, es de una tomografía, el de la ventana pulmonar, es decir, de la ventana parenquimal, donde se muestran las bronquiectasias por tracción en el lado derecho, junto con una fibrosis irregular. Se observan al menos aquí 3 quistes pulmonares en el lado izquierdo. Los quistes se llaman a estas lesiones que se ven como negras, pero en realidad se llama que tienen radiolucidez, ¿no? Que están delimitadas. Son quistes que se hacen como neumatoceles. ¿Y por qué se forman? Porque las pequeñas bulas se empiezan a romper, a romper, a romper y se hace mucho más grande la lesión. Y por eso crece, pero ya es tejido parenquimal destruido, ¿no? Muy bien, tenemos otro punto, es la estenosis traqueobronquial. Los cambios granulomatosos en la pared traqueobronquial o la presión extrínseca causada por la hipertrofia de los ganglios linfáticos peribronquiales pueden comenzar con un edema nada más, pero progresivamente, ¿qué es lo que produce? Una fibrosis, donde se estrecha el diámetro de la tráquea y el bronquio, correcto. Se estrecha los dos, por eso se llama estenosis. Estrechez tanto de la tráquea como del bronquio. Muy bien. El bronquio principal izquierdo se afecta con mayor frecuencia el izquierdo y además hay un engrosamiento y realce de la pared traqueobronquial, así como hipertrofia de los ganglios mediastínicos adyacentes. Y son frecuentes. Muy bien, son frecuentes. Y por ejemplo, este hallazgo que se puede evidenciar, ¿no? El paciente tiene lesión a nivel del bronquio y también de la tráquea. Por eso es que se llama estenosis traqueobronquial. Muy bien. Tenemos otro tema que se llama bronquiolitiasis. Es decir, en el bronquio hay formación de cálculos, de litos. ¿Y cómo se produce eso? La broncolitiasis es muy, muy infrecuente, en el cual se debe a que la erosión, es decir, la lesión de un foco calcificado de un ganglio linfático, se produce adyacentemente a una pared traqueobronquial. Es decir, por ejemplo, en esta imagen se evidencia que es en la bifurcación bronquial. Y por lo tanto hay obstrucción porque hay disminución del flujo bronquial del aire, hay menos flujo porque hay una estrechez. Si pueden evidenciar, esta lesión blanca es más estrecha, hace que haya una estrechez en el bronquio derecho que en el izquierdo. Entonces, ¿cómo se evidencia? Conforme con las radiografías seriadas, uno puede ver el crecimiento de esta lesión, ¿no? Nosotros siempre pedimos nuestras radiografías, ¿no? Con eso se puede evidenciar. Por ejemplo, en esta tomografía del ganglio linfático, se puede evidenciar que hay una calcificación del ganglio linfático endobronquial, peribronquial calcificado asociado con hallazgos de obstrucción bronquial. Tanto así que puede producir atelectasia, neumonitis obstructiva y bronquiectasias. Por ejemplo, en esta imagen se ve múltiples nódulos subcarinales, ¿no? Ahí está la carina que les comentaba, que es la bifurcación, y se ven los nódulos calcificados, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la pared pleural
y la pared torácica también se afecta. Entonces, ojo, no solamente se afecta el pulmón, las vías respiratorias, sino también se afecta lo de alrededor del pulmón, que es la pleura, la pared torácica. Entonces, tenemos en este tema, o en este caso, el engrosamiento pleural con calcificación, el empiema, el fibrotórax, la fístula broncopleural, el neumotórax y muchas complicaciones vasculares. Muy bien, vamos a ver ahora. Con respecto al engrosamiento pleural con calcificación, ¿a qué se debe? A que se produce una pleuritis tuberculosa. ¿Qué significa esto? Que en el lugar donde se ha afectado el parénquima pulmonar por la tuberculosis, alrededor de este lugar se empieza a inflamar y esta inflamación crónica hace que se engruese. Toda inflamación hace que se engruese el grosor de, por ejemplo, en este caso, de la pleura, se engruesa y hasta se calcifica. A pesar de que el paciente ha tomado su tratamiento completo por tuberculosis, esto suele pasar y causa dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor pleurítico, que es un dolor profundo, es un dolor torácico a la inspiración profunda. Muy bien. Entonces, estas lesiones ya por tuberculosis secundarias son secuelas tardías, es decir, después de 5 o 10 años de haber tenido tuberculosis previamente. Este engrosamiento y calcificación pleural generalmente no causa dolor, pero si hubiera dolor, si estuviera síntomas, sería dolor pleurítico. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Se tiene que valorar para no confundirse de que pueda ser otra enfermedad. Por ejemplo, mesotelioma, ¿no? Que ya viene a ser un cáncer de pleura. Entonces, muy bien. Vamos a tomar otro tema, otro punto. Otra enfermedad es el empiema. ¿Qué es el empiema? El empiema es un líquido persistente purulento, que se causa por una ruptura del foco gaseoso subpleural, ¿no? Que puede ser empiema bacteriano o empiema por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿dónde se encuentra este líquido? Se encuentra en el espacio pleural, es decir, entre las dos pleuras, tanto visceral como parietal. Ahí hay un espacio que constantemente nosotros producimos líquido de 0.5 a 1.3 mililitros por kilo de peso. Entonces, constantemente estamos produciendo y absorbiendo. Producimos y absorbemos. Entonces, ¿quién lo absorbe? Son los ganglios linfáticos. ¿Y van a dónde? Al conducto torácico. Entonces, constantemente se está produciendo, pero en algún momento hay un desequilibrio y hace que se acumule este líquido. Y lo peor es porque está colonizado por algo. Puede ser una bacteria o un foco gaseoso. Pero ¿dónde se coloniza? En el área subpleural. Entonces, ahora, el tratamiento básicamente del empiema es tratamiento antibiótico, ¿no? Si fuera por bacteria, antibiótico por 21 días. Si fuera por Mycobacterium tuberculosis, significaría que está activa la enfermedad nuevamente y tendría que recibir tratamiento el tiempo según su sensibilidad al tratamiento de tuberculosis. Y con esto mejora el paciente. Entonces, este líquido se empieza a absorber por sí solo, pero si no hubiera mejoría, se tiene que colocar un tubo de drenaje torácico en el área afectado o también, si no fuera suficiente, tiene que entrar a cirugía de tórax, a sala de operaciones a cargo de cirugía de tórax y cardiovascular para la realización de una limpieza y debridación en sala de operaciones, ¿no? Y luego sale nuevamente con su tubo de drenaje. Entonces, también hay un tipo de líquido pleural que se llama quiliforme. También es conocido como consecuencia o complicación posterior a una tuberculosis, ¿no? Muy bien, aquí podemos evidenciar claramente el empiema. No hay mayor explicación porque está muy claro.
Vamos ahora a otro tema, el fibrotórax. El fibrotórax. Si ustedes analizan la palabra fibrotórax, entonces está compuesta de dos palabras. Fibro, de fibrosis, que significa una alteración de la cicatrización a nivel torácico, por eso se llama tórax, es decir, hay una afectación de la cicatrización del espacio pleural que rodea a los pulmones. Esto puede causar una reducción de la movilidad del pulmón durante las respiraciones y de la caja torácica. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta como un engrosamiento pleural difuso, donde no hay derrame pulmonar, donde no hay derrame pleural, que sugiere que el pulmón no se mueve, es decir, una inactividad. Entonces, a estos pacientes lo que se les realiza es el desarrollo de una enfermedad pulmonar restrictiva a futuro. A futuro, como el pulmón está tan inactivo, ellos más adelante en el futuro realizan una enfermedad pulmonar restrictiva. Hay dos tipos, obstructiva, restrictiva. Y bueno, también está la mixta. Entonces, en este caso es por restricción, por disminución de la elasticidad a nivel pulmonar. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos ahora la fístula broncopleural. Esta fístula broncopleural, cuando se asocia a una tuberculosis, generalmente puede ser espontánea o también puede ser secundaria a un golpe, a un traumatismo o a un procedimiento quirúrgico. Y en realidad la fístula broncopleural tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, estos pacientes generalmente se asocia después de haber recibido el tratamiento por tuberculosis, le das de alta como curado aparentemente y posterior de un tiempo empieza a hacer síntomas. ¿Como cuál? Aumento de la producción de esputo y aire. Cuando le tomas una radiografía se evidencia aire en el espacio pleural y además un nivel hidroaéreo que se evidencia que es cambiante en una radiografía de tórax. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía lo que podemos evidenciar es la comunicación entre el espacio pleural y la vía aérea. Por eso es que se llama fístula de bronquio pleural hacia el espacio pleural. Es decir, la fístula está del bronquio hacia la pleura. Por eso es que se puede evidenciar como si fuera un neumotórax. Un neumotórax se ve ahí aire que hay, porque en el bronquio lo que pasa es aire. Muy bien, ahora vamos a ir a neumotórax. Bueno, el tratamiento aquí de la fístula es quirúrgico, sí o sí. Tiene que entrar a sala de operaciones para una sutura y reparación de los tejidos, ¿no? Muy bien. Con respecto al neumotórax, el neumotórax se debe porque se rompe por una necrosis de licuefacción, ¿no? A nivel de la pleura, secundaria a un infiltrado gaseoso. Entonces, esta es una complicación básicamente posterior a una tuberculosis. ¿Qué es lo que se hace aquí? Primero se le puede colocar oxígeno terapia al paciente cuando es un neumotórax leve. Pero si es un neumotórax moderado, severo, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un tubo de drenaje para que pueda salir ese aire, salga ese aire y el pulmón, el parénquima pulmonar, pueda expandirse. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí es otra imagen de neumotórax también, en donde se puede evidenciar en esta ventana pulmonar que hay un neumomediastino. Hay un neumomediastino, en el cual está loculado secundario a una tos crónica. Estas pequeñas lesiones al que están alrededor de la tráquea, esto es el neumomediastino, ¿no? La tos crónica puede producir
neumotórax. Claro que sí, puede producir. Por ejemplo, la tos de un paciente fumador crónico, ellos siempre tienen tos. Y sí, es muy evidente. Muchísimas veces he visto pacientes con neumotórax por tos de fumador. Muy bien, ahora vamos a ir a las complicaciones vasculares. Bueno, con respecto a las complicaciones vasculares, se debe a la dilatación de la arteria bronquial que acompaña a una bronquiectasia. Entonces, la más frecuente tenemos el aneurisma que se puede suscitar y este aneurisma tiene un nombre propio. ¿Cuál es el nombre de este aneurisma que se forma? Se llama aneurisma de Rasmussen. Es poco frecuente, pero se debe al debilitamiento de la pared de la arteria pulmonar por el tejido de granulación. Entonces, este tejido de granulación se reemplaza por fibrina y se produce el aneurisma de Rasmussen. Entonces, el problema viene aquí es cuando se rompe el aneurisma. Produce un shock hipovolémico muy mortal, en realidad muy mortal porque va mal el paciente, ¿no? Va mal, tiene que entrar a la sala de operaciones inmediatamente. Entonces, aquí en la flechita que se puede ver casi en la parte central, ese es el aneurisma de Rasmussen. Muy bien. Vamos ahora a la afectación a nivel mediastino. Los ganglios linfáticos calcificados. Esta es una afectación de los ganglios linfáticos mediastínicos que es frecuente después de una tuberculosis primaria, es decir, en niños. También tenemos la mediastinitis fibrosante, la afectación pericardíaca. Estas tres lesiones son las más frecuentes a nivel mediastinal. Muy bien, entonces empezamos. En los ganglios linfáticos calcificados, cuando se afectan los ganglios linfáticos mediastínicos, se debe a que después de haber finalizado el tratamiento con tuberculosis, estos ganglios que eran antes necróticos centralmente, es decir, en el centro era antes necrosis, se forman un tejido fibrótico y se empieza a calcificar. Por eso, si pueden evidenciar ahí en esa lesión, se ve como blanco, ese es un ganglio que se ha empezado a calcificar. Y generalmente son asintomáticos y su diagnóstico es incidental, es decir, por otra causa, cuando se realiza una imagen, se diagnostican, pero no causan ningún tipo de molestia, ni síntomas, ni tienen afectación a futuro grave. Muy bien. Tenemos la mediastinitis fibrosante. ¿Qué es o a qué se debe? Se debe a una fibrosis excesiva en el mediastino que progresa de forma insidiosa y que los síntomas van de leves a muy graves, originándose como el más grave la compresión de la vena cava superior a nivel del esófago y de la vía aérea central. Entonces, los hallazgos incluyen ensanchamiento del mediastino y una masa localizada. Por ejemplo, en la tomografía, en esta imagen se puede evidenciar una masa mediastínica o iliar calcificada con estrechamiento de la vía aérea, encapsulándose a nivel de los pulmones también. Muy bien. Tenemos ahora la afectación pericárdica. Esta sí es muy poco frecuente, no es muy frecuente, y suele deberse a la extensión de una linfadenitis tuberculosa debido a la estrecha relación anatómica del ganglio linfático con el saco pericárdico posterior. Entonces, hay un engrosamiento fibroso o calcificado del pericardio que produce pericarditis constrictiva y se presenta en aproximadamente el 10% de los pacientes con pericarditis tuberculosa. Aquí se muestra un engrosamiento pericárdico de más de 3 milímetros con o sin derrame pericárdico. Muy bien. Entonces, para ir terminando, la conclusión
es que las secuelas post-tuberculosis pueden ser sintomáticas o asintomáticas, pero es importante detectar estos cambios residuales para descartar otra enfermedad activa. Muy bien. Tengo una frase muy bonita que me encanta, que dice, las secuelas pulmonares crónicas tras la curación de una infección aguda son responsables de la mayor parte del deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Por eso es muy importante que cuando el paciente inicia con sintomatologías de tuberculosis, iniciar tratamiento prontamente. Es decir, el diagnóstico precoz y oportuno es lo más importante que evita secuelas y consecuencias a futuro en un paciente con tuberculosis pulmonar. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional de Salud. Le doy pase a la señorita anfitriona. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta o si no, eh, vamos a dar por culminada la reunión. Hola, ¿me escuchan? Hola. Te escuchamos. Ah, ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Una inquietud, una pregunta, por favor, ¿cuál sería la prevención y el tratamiento, actual de la tuberculosis? ¿O cómo podemos evitar en el área hospitalaria, tanto en emergencia como hospitalización? ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar? Le habla el Luis Sandoval Coveñas. muy buenas tardes. Gracias por su participación. Evitar la enfermedad, la tuberculosis, uno se tiene que hacer con la buena alimentación. Una alimentación rica en proteínas evita que nuestro sistema inmunológico esté débil, ¿no? Al evitar de que el sistema inmunológico esté débil, nosotros evitamos que cuando nosotros estemos en contacto como personal de salud ante el Mycobacterium tuberculosis, podamos iniciar una respuesta inmune de contención. Entonces se queda en granuloma y no hace la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos un paciente tosedor que no sabemos si recién llega, tiene 5 días, una semana, 2 semanas de tos, nosotros inmediatamente le tenemos que poner su mascarilla. Una mascarilla quirúrgica simple, esa hace que todas las secreciones de las bacterias o el micobacterio se quede en la mascarilla. Entonces, basta la mascarilla, una buena alimentación y si tuvieran una infección tuberculosa latente, recibir tratamiento como una infección tuberculosa latente, que es de 3 meses, 2 meses o 4 meses según los fármacos que ha recibido, ¿no? Entonces, evitar la enfermedad, sí se puede, pero hay que poner de nuestra parte, ¿no?
Si nosotros vamos a atender a un paciente que ya sabemos que está con la enfermedad de tuberculosis activa, el paciente tiene que usar su mascarilla, nosotros también, y guardar una distancia. Pero eso no significa que lo vamos a discriminar o tratar mal. Si estamos protegidos nosotros con nuestra mascarilla N95, no pasa nada. Podemos hablar, reír, conversar con el paciente, ¿no? Después que el paciente, después de la fase intensiva, eh, que ha recibido su tratamiento por 2 meses, el paciente empieza a tener sus vaciloscopías negativas y ya no contagia. Entonces, después de eso, ya no contagia y nosotros podemos tener incluso mucho más contacto con el paciente. No sé si resolví sus dudas. Perfectamente, muchísimas gracias, profesor. No sé si hay otra consulta o Sí, ya no doctora. vamos. Sí, a ver, Sí, diga. una consulta, doctora. ¿Hay Ujú. algún factor de riesgo que se pueda detectar en el diagnóstico que nos pueda alertar de que el paciente pueda desarrollar enfermedad pulmonar post-tuberculosa? Claro que sí. Los factores de riesgo a la cabeza es la desnutrición crónica, proteico-calórica. Si el paciente viene con emaciación, viene con un IMC menos de 18, ellos van a hacer una enfermedad pulmonar posterior a la tuberculosis. Pueden hacer incluso una reactivación de la enfermedad o la cepa puede mutar y tener un nuevo episodio de tuberculosis, pero ya una tuberculosis resistente. Entonces, para esto nosotros tenemos que informarle al paciente que venga a sus controles. ¿Cómo es un control en un paciente? Si después que le hemos dado de alta, se le da el control a los 3 meses, a los 6, a los 9 meses y al año. Y así lo seguimos en ese año, el siguiente año, 2 años, luego a los 5 años. Y luego, si es que el paciente tiene alguna patología pulmonar, siempre tiene que decir de que él ha tenido tuberculosis previamente. Entonces, eso es lo más importante. Lo más importante es la alimentación como factor de riesgo y obviamente más cosas, ¿no? Como el hacinamiento, que no se encuentre con tantas personas viviendo, que sepa detectar los signos de alarma, por ejemplo, la disnea, la tos, nuevamente, si tiene muctisis, o en otra oportunidad o episodio. Entonces, a eso voy. Pero detectando todo a tiempo, de manera precoz y oportuna, el tratamiento es mucho más difícil de que tenga secuelas graves, porque secuelas pulmonares va a tener un paciente después de la tuberculosis, sí, en un 90%. Y un 10% no va a tener secuelas, pero el 90% es lo más frecuente. Es decir, de 10 pacientes, 9 tienen secuelas y uno no va a tener ninguna secuela. De cualquier tipo de secuelas que hemos explicado, que hemos hablado el día de hoy. Muy bien, no sé si ha quedado claro la pregunta o pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, doctora, gracias. Doctora, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería un poco preocupado por las medidas preventivas, especialmente en los económicos bajos. Es como en el transporte público, de todo tipo de personas, el contagio es frecuente, ¿no? Y muchas veces las personas cierran las ventanas, no hay ventilación, y se infectan y si no están bien alimentados, hacen enfermedad. De parte de, no sé, de salud, MINSA o a nivel nacional, ¿qué medidas de prevención toman para esta gente que pertenece a este estrato económico bajo? Gracias. Muy buena pregunta. Llegar a ese nivel de estrato económico es difícil. eh, porque muchas de esas personas no tienen el grado de instrucción, algunos o la gran mayoría solamente es primaria, por decirlo así, o hay mucho analfabetismo, ¿no? Sin embargo, no comen bien, como dice usted, en los micros las ventanas están cerradas
y ni siquiera permiten que ingrese una buena ventilación. Y los rayos del sol ahora en Lima están muy ocultos. Entonces, lo que pasa o lo que se puede hacer es que usen mascarilla, pero a muchas personas no les gusta porque les irrita, porque les incomoda al respirar, y más si son pacientes. Entonces, lo mejor que pueden hacer ellos es quedarse en casa, quedarse en casa. Por eso es que un paciente, hay una ley que se llama ley de la tuberculosis. Entonces, al paciente que viene por salud o por NINSA o por unas Fuerzas Armadas X, todo paciente que recibe tratamiento tiene su descanso médico. Como máximo, si es una tuberculosis sensible de 6 meses, tiene su descanso médico por 2 meses a más. Pero puede ser, generalmente es 2 meses y luego hay una evaluación para ver si se le puede ampliar. ¿Por qué? Porque en esos 2 primeros meses es la fase intensiva y en esos 2 meses contagia. Entonces, se le da el descanso médico, no porque se necesite estar en cama y en reposo, no. Se le da el descanso para que se quede en casa y no contagie a más personas. Entonces, esa es la gran diferencia. Muchos dicen, ah, me voy a mi casa porque yo estoy mal, doctora. O muchos me han venido a decir, ¿me puede ampliar mi descanso médico? Todavía me siento mal. Pero ya sus resultados eran negativos de vaciloscopía de cultivo. Yo le explicaba, señor, el descanso ha sido, o señora, el descanso ha sido porque usted contagiaba. Una vez que deje de contagiar, usted tiene que volver a trabajar porque eh, ya no es un riesgo usted para la sociedad. Entonces, las personas que están recién iniciando el tratamiento, lo que se aconseja y siempre se le dice, use su mascarilla. Mientras usted use su mascarilla en casa, no se van a contagiar los demás. Y nosotros le vamos a avisar cuando usted ya tenga los BCAs negativos, empiece a tener sus vaciloscopías negativas, entonces ya puede estar sin su mascarilla y eso significa que ya no contagia. Entonces, eso es lo más importante en un paciente, la información directa y clara, sin discriminación, porque todos somos seres humanos y nos podemos enfermar, recalcando que lo más importante es que tiene curación, a diferencia de la hipertensión arterial, a diferencia de la diabetes, a diferencia del lupus, etcétera. Esta te cura, pero si no eres regular, es decir, persistente diariamente con tu tratamiento, te va a dejar secuelas, sí. Pero estas secuelas van a tener una gravedad dependiente va a ser dependiente del nivel de afectación. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. No, doctora, ya sería todo. Más bien, agradecemos. De esta forma estamos dando, por finalizado la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Estaremos encontrándonos en otro momento. Todos los Muchísimas asistentes gracias. también, muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, hasta luego. Hasta Gracias por luego, la doctora. invitación. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones a todos. Sí, doctor, Hasta y que se luego, repitan doctora. este tipo Chao. de eventos, son muy educativos. Gracias. Gracias.